propone celebrar el jubileo cada tantos años y en particular cuál ha sido la intención del Papa Francisco para este año, ¿no? Así que sin más preámbulo, le dejo la palabra a Eduardo. Gracias. Bueno, buenos días a todos, queridos amigos. Bueno, me propongo hacer una memoria a la Virgen para pedir el don del Espíritu, sin el cual no pasa absolutamente nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven y Santo Espíritu. Bueno, estamos transitando un año especial, un año jubilado, en el cual estamos todos invitados a dejarnos abrazar por la misericordia del Padre. Somos invitados a vivir un acontecimiento que no sucede todos los días, sino que ocurre, como se dijo, cada 25 años. Y es una invitación, no es una imposición, es como una provocación a nuestra libertad. Y bueno, ustedes saben que Jesús, cuando vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿no? ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos bajo sus alas a Jerusalén, y tú no supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios? Es decir, nosotros tenemos que entender que hay tiempos y tiempos, que no todo es igual, que no todos los días son iguales, que no todos los tiempos son iguales. Hay un tiempo para cada cosa. Por eso, lo que yo querría subrayar en primer lugar es que es una invitación a comprometer nuestra vida, nuestra libertad, a dejarnos involucrar en esta propuesta de la Iglesia. Don Giussani, en el libro Para vivir la liturgia, un testimonio, decía, citando a San Pablo en la carta a los Gálatas: mientras tengamos tiempo, hagamos el bien, mientras tengamos tiempo. Y dice don Giussani, el vocablo tempus indica la hora y el contenido de la hora, y corresponde por lo tanto al término ocasión. Y la ocasión es la palabra que se nos dirige, la posibilidad que se nos ofrece, una energía que se nos comunica y que a la hora siguiente podría sernos retirada. Es decir, la vida es dramática y la vida está hecha de oportunidades, de ocasiones. Está en nosotros saberlas aprovechar o no. Yo doy siempre este ejemplo, sobre todo a las mujeres que pueden ir al almacén o ir a una tienda, dice oferta, liquidación, vengo mañana, voy la semana que viene, ya pasó. Lo que ya pasó, y cuando llegaste es como el tren, ¿viste? El tren pasa, si no lo agarraste, pasó. ¿Cuándo vendrá? No sé, porque se nos puede ser retirada, dice don Giussani, ¿no? Por eso, en la medida en que nosotros nos pongamos en camino para seguir las indicaciones de la Iglesia, y podremos entonces experimentar la bondad del misterio, experimentar la bondad del Señor. El padre Giussani también, en otro libro, también dedicado a la liturgia, la familiaridad con Cristo, nos habla de la Cuaresma como signo sacramental. Y yo hago una analogía con el Año Santo, ¿no? Haciendo una analogía entre la Cuaresma y el Año Santo. ¿Y qué nos dice don Giussani allí? Para mí fue un descubrimiento grande, porque él dice es un signo sacramental, es decir, es un instrumento de la gracia de Dios. Los sacramentos nosotros sabemos que son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Son signos sensibles muy elementales,
muy elementales, muy simples, pero lo que produce es impresionantemente más grande que el signo. Digamos el bautismo. Echo un poco de agua en la cabeza de un niño, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa simplicidad, esa austeridad, esa casi insignificancia hace que este niño sea un hijo de Dios, sea lavado del pecado original y sea un adulto de todos sus pecados, sea miembro de la gran familia de los hijos de Dios, sea heredero del cielo. Es decir, acontece algo tan impresionantemente más grande de lo que se hizo, ¿no? Bueno, entonces también el tiempo de gracia, que es un año santo, es un instrumento sacramental, en el cual si nosotros nos metemos en este río de gracia y seguimos las indicaciones pedagógicas de la Iglesia, se produce en nosotros, se va a producir en nosotros, si nosotros obedecemos a esta propuesta, un efecto mucho más grande del que nosotros podríamos producir por nuestras propias fuerzas. Mejor dicho, por nuestras propias fuerzas no podríamos producir nada, pero siguiendo las indicaciones pedagógicas de la Iglesia. Por eso dice Don Eusanio muy sucintamente, ¿no? Cuando dice, se nos comunica una energía, es la fuerza del Espíritu Santo. Acontece en nosotros algo mucho más grande de lo que pueda venir únicamente de nuestros esfuerzos habituales. Por lo tanto, entonces estamos invitados a vivir este año como un año de gracia, para que no pase sin pena ni gloria, para que no transcurra anodinamente, sino que sea realmente un acontecimiento en nuestras vidas. Entonces ahí está nuestra apertura, ¿no? Puede ser que pase como cualquier tiempo, o puede ser realmente un año de gracia para todos y cada uno de nosotros. La característica o el lema, ¿no es cierto?, de este año santo es peregrinos de esperanza. Bueno, un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar es el de la peregrinación, ¿no? Es el de la peregrinación. Porque nosotros somos peregrinos, esta es nuestra característica, somos hombres y mujeres en camino, ¿no? Podríamos decir que no somos o no queremos ser burgueses cuyo ideal es estar en pantuflas sentado en un sillón y no hacer nada, no mirar Netflix, nada más, ¿no? Si es el ideal, ¿no? El ideal es no tener problemas, estar en pantuflas, ¿no? Ni tampoco somos vagabundos. El vagabundo es aquel que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero nosotros somos peregrinos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos certeza de alcanzar una meta. ¿Y cuál es esa meta? Es la meta de la eternidad, ¿no? La esperanza justamente es la virtud teologal por el cual anhelamos alcanzar la vida eterna, la eternidad. Bueno, una de nuestras canciones, ¿no?, nos dice: el corazón no se conforma con gritos de infinito, el corazón quiere la eternidad para gritarla en sus latidos. Y en el corazón del hombre anhela la nostalgia del paraíso, ¿no? Como decía un poeta japonés citado por Yupanqui: ¿cuántos montes tendré que atravesar? ¿Cuántos lagos? ¿Cuántos ríos? Para llegar al fin a una comarca en que no tenga sitio la tristeza, ¿no? Es decir, el anhelo de una felicidad, ¿no? El anhelo, bueno, en nosotros ese anhelo no es algo meramente del futuro, porque a nosotros se nos ha dado una gran gracia, la fe, la certeza de que Cristo está presente aquí y ahora, de Cristo muerto y resucitado, que ha iluminado nuestras vidas llenándolas de sentido, y ha derramado su sangre para liberarnos del mal con su perdón. Nos ha hecho hijos del Padre y herederos de su gloria, llamados a alcanzar una corona de gloria que no se marchitará jamás. Esto es así que San Pablo dice: nosotros luchamos y nos fatigamos, no como los atletas en el estadio que luchan por una corona que se marchita.
Nosotros caminamos, luchamos y nos fatigamos por una corona de gloria que no se marchitará jamás. Nuestra esperanza es un ancla que traspasa los límites de la muerte y está clavada allí donde todo es gozo, paz y alegría en el Señor. Por eso en este año santo, como somos peregrinos, también la Iglesia nos invita a hacer gestos concretos de peregrinar, ¿no? De ir a pie, de ir juntos, ¿no? Y por eso la gran peregrinación, bueno, siempre vamos a decir, es a Roma, de los apóstoles Pedro y Pablo, pero también en los templos jubilares en cada diócesis, sino realizar humildemente este gesto de peregrinar, porque nos ayuda a entender entonces que aquí no tenemos morada permanente, que no llegamos a la meta. Dice la carta de Oneto, que los cristianos viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Y más adelante dice, el alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial. Entonces, un año de gracia, un año para experimentar la misericordia del Señor y su perdón, un año de júbilo, un año para concebirnos y sabernos y vivir con la conciencia de que somos peregrinos, un año a aprovechar. Ahora, ¿en dónde hunde sus raíces esto del jubileo? Pues bueno, nos tenemos que remitir a la Sagrada Escritura. Históricamente en la Iglesia, recién en el año 1300 comenzaron a celebrarse los jubileos, precedidos por algunas expresiones de la piedad popular, que iban a Roma peregrinos. También algunos habían pedido indulgencias a los papas, por ejemplo Santiago de Compostela, la gran peregrinación que se hace en Europa. También San Francisco de Asís le había pedido al Papa antes de que comenzaran los jubileos, pero en el 1300 el Papa Bonifacio VIII convoca el primer jubileo para toda la Iglesia y lo establece cada 100 años. Pero al tiempo, por pedido de los fieles, se pasa a 50 años. Y después, no mucho después, en 1400, ya estamos en el jubileo cada 25 años. Pero vamos a ir a las raíces más profundas, de dónde brota el tema del jubileo, y nos remitimos al Antiguo Testamento. Antes del jubileo, los judíos tenían cada 50 años, pero cada 7 años tenían el año sabático. Hoy queda, por ejemplo, cuando una persona, bueno, nosotros en el gremio de los curas decimos, este sacerdote le dan un año sabático, es decir, un año que va a descansar, un año que va a recomponer su vida, un año que va a barajar y dar de vuelta, ¿no? Un año de blanqueo, ¿no? Podemos decir así. El año sabático, dice el libro del Éxodo, durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al 7º año las darás en descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento tus compatriotas indigentes y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con las viñas y los olivares. Es decir, esto lo repite al Génesis, ¿no? Dios hizo su obra en 6 días y el 7º descansó. ¿Qué busca estas leyes del Pentateuco, ¿no? Las leyes que la tierra pertenece a Dios como su único Señor y que se le ha dado en administración a todos los hombres, un bien común de toda la humanidad. Una preocupación social, por lo tanto, tiene este año sabático. En el libro del Deuteronomio dice, a los 7 años todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Y bueno, esto está también ahora el Papa ha pedido nuevamente, lo hizo Juan Pablo II en el año 2000, que los países ricos condonaran las deudas a los países más pobres. Ahora el Papa de vuelta
lo he vuelto a pedir, ¿no? O sea, tiene siempre este sentido de perdón, de condonación y en esta dimensión social también del perdón de las deudas materiales. Y también en el año sabático, y especialmente en el año jubilar, también la liberación de los esclavos. Es un año de liberación de los esclavos. Vamos a ver un poquito más, que tiene un carácter muy, muy profundo esto del rescate de los esclavos, ¿no? Y entonces cada 7 años un descanso, y cada 50 años, o sea, a los 49 años, al año 50 se proclamaba el año jubilar. En ese año se hace sonar la trompeta, y de acá viene la palabra júbilo, jubileo. Quizás ustedes ya lo saben, se ha difundido bastante esto. Hay un instrumento que se llama el jobel, que es un cuerno de carnero, y cuando se proclamaba el año jubilar se hacían sonar estos cuernos para proclamar el año, ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra júbilo, de ahí viene la palabra jubileo, de ahí viene la palabra jubilado también, ¿no? Claro, sí, porque es una etapa en la vida de júbilo, de gracia, ya termina el trabajo, ya tiene el descanso. Entonces, santificarán el 50º año y proclamarán una liberación de todos los habitantes del país. Será para ustedes un jubileo, dice el libro del Levítico. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. No se sembrarán ni segarán, solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En el año jubilar, el esclavo israelita queda en libertad junto con sus hijos, volverá a su familia y regresará a la propiedad de sus padres. O sea, un tiempo de blanqueo para todos los habitantes. Hay una acción previa. Tenemos que comprender que en aquel tiempo, cuando una persona contraía una deuda muy grande con otro, aún de los mismos israelitas, pasaba a ser esclavo, ¿no? Hasta que podía rescatar la deuda. Los pobres no la podían rescatar nunca. Entonces, en el año jubilar, sin pagar nada, quedaban libres, ¿no? Pero en caso de que tuviera algún pariente que le pudiera rescatar la deuda, o que el mismo esclavo, porque hubiese ahorrado, podía pagar lo que debía y por lo tanto ser libre, el que no podía por sí mismo, venía este pariente a rescatarlo. Y esa figura se llamaba en el hebreo Goel, que quiere decir el que rescata, el rescatador, ¿no? El rescatador, que pagaba por el esclavo y obtenía la libertad. En el año jubilar, sin pagar, todos los pobres que eran esclavos, que no podían rescatarse por sí mismos o no tenían ningún pariente, quedaban libres. Pero oye, pero aquí esta figura del Goel en realidad nos remite al mismo Dios. Dios es el Goel, Dios es el que rescata, Dios es el que redime, es el redentor, es el rescatador, ¿no? Por eso la ley busca recordar al pueblo que todos sus miembros son propiedad exclusiva de Dios, quien los rescató de la esclavitud de Egipto. Por eso el año jubilar tiene una finalidad de devolver la igualdad y la equidad entre los hijos de Israel. Pero bien, la historia de Israel, ustedes saben que por la infidelidad a la alianza fueron deportados, perdieron todo. Fueron deportados a Babilonia, fue destruido el templo, allí perdieron todo. Bueno, allí los profetas son los que empiezan a suscitar la esperanza del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces están en el exilio, pero ahora todo Israel es pobre, porque ninguno se puede pagar para liberarse, ninguno puede liberarse por sí mismo. Dios mismo asumirá la condición de Goel y anunciará un auxilio a su pueblo para liberarlo.
el anuncio de un año de gracia, y es el texto de Isaías, del capítulo 61, que es el mismo texto que Jesús proclama en la sinagoga de Nazaret, cuando dice así. Vamos a leerlo porque le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Aquí está citando al profeta Isaías, que justamente estaba ya anunciándoles a los israelitas esa liberación que iba a producir el Señor para que pudieran volver a la tierra prometida. Entonces Dios es el verdadero redentor de Israel, ¿no? Y que viene el tiempo del perdón. Hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga. Evidentemente que ya en el Antiguo Testamento ya se van anunciando perspectivas más amplias, ¿no? Que la mera restitución de los bienes, que la mera liberación de los esclavos, sino que ya los profetas empiezan a anunciar una nueva alianza, una luz eterna, una perspectiva escatológica, ¿no? Y también se va anunciando ya la universalidad de la salvación. Ahora bien, entonces Cristo es el verdadero liberador del hombre, ¿no? Él es el que anuncia un año de gracia del Señor, es decir, un año jubilar, un año de júbilo. Jesús dijo: esto que acaban de oír se ha cumplido hoy. Él dice: en mí, en Cristo, está cumplido lo que anunciaba el profeta Isaías. Jesús orienta los beneficios del año de gracia del Señor, especialmente para los extranjeros, para los pecadores, para los publicanos, para los que estaban excluidos de la comunidad de salvación. Es decir, la salvación ya no viene solo para los israelitas, sino viene para todos los hombres. Y todo el Evangelio de San Lucas está dirigido principalmente a expresar el designio misericordioso de Dios, el perdón de los pecados. En esto va a consistir el núcleo de ese año de gracia del Señor, el perdón de los pecados. Y lo vemos en tantos ejemplos como la del buen ladrón, la conversión de Zaqueo, la curación del leproso samaritano hacia un extranjero, el perdón de la mujer pecadora, etcétera, ¿no? Que expresan y encarnan este designio del corazón del Padre. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y encontrada, la parábola del fariseo y el publicano. Es decir, la salvación llega especialmente a los pecadores. Cristo ha venido para nosotros, que somos pecadores. Si alguno no se sabe pecador, entonces nos quedamos sin Jesús, ¿no? Nos quedamos sin la salvación. El motivo del perdón de Dios ofrecido a los pecadores no se encuentra en los méritos personales, sino en la entraña misericordiosa del Padre. La salvación, entonces, entendida como perdón de los pecados, es para todos los hombres. De parte de Dios nos ofrece el perdón, de parte nuestra el reconocimiento de Dios y la conversión del corazón. Lo vemos en el ejemplo de Zaqueo, que cuando Jesús le dice que va a comer a su casa, Zaqueo se llena de alegría y cambia moralmente a raíz del encuentro con Jesús. Evidentemente que el acento en el Nuevo Testamento está puesto en la remisión de los pecados como principal beneficio del año jubilar. Pero también incluye, evidentemente, la dimensión comunitaria y social, porque sobre el amor seremos juzgados, ¿no? Sobre las obras de misericordia como seremos juzgados. Entonces ahí están las raíces, ¿no?, más profundas de lo que es el año jubilar. Y
podríamos decir que como somos una flecha lanzada al blanco, pero si está librada nuestra propia fuerza se desvía, necesitamos cada tanto volver otra vez al camino. Y por eso un año jubilar. ¿Por qué un año jubilar? Y lo necesitamos. Lo necesitamos porque necesitamos un tiempo especial para retomar otra vez el rumbo, para otra vez experimentar realmente esa misericordia de Dios, para renovar en este año santo especialmente la esperanza, ¿no? De lo cual ella nos va a ilustrar abundantemente, ¿no? El Papa ha querido que este año sea para renovar la esperanza y renovar el fundamento de la esperanza que está en nuestro encuentro con el Señor. Y también tiene un aspecto muy particular que es propio también de nuestra fe católica, ¿no? Que es propio de nuestra fe católica, no del protestantismo. El protestantismo no, esta dimensión no la tiene. ¿Por qué? Porque el protestantismo eliminó el purgatorio. No existe el purgatorio, existe el cielo y el infierno. Entonces el tipo se muere o se va al cielo o se va al infierno. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el purgatorio, ¿no? Tenemos el purgatorio. Y este es un tiempo de indulgencia. Este año es un año de indulgencia. ¿Qué significa la indulgencia? Está casi equiparado a la palabra misericordia, ¿no? Pero el Papa nos lo explica en la bula. Él nos dice, el mal cometido no puede quedar escondido, necesita ser purificado por el paso definitivo al amor de Dios, para el paso definitivo al amor de Dios. Quiere decir que nuestros pecados perdonados, también queda en nosotros un residuo, queda en nosotros impureza, queda en nosotros unas huellas, ¿no? Que son consecuencias tanto exteriores como interiores en nuestro corazón. Bueno, el año santo es el año de la indulgencia, es decir, el año que también, si nosotros estamos deseosos de una verdadera conversión del corazón, también la Iglesia, por el poder que tiene del perdón de los pecados, nos da la gracia de la indulgencia. Es decir, que todas las penas que nosotros debemos pagar en el purgatorio por los pecados cometidos, somos liberados. Somos liberados de las penas, somos liberados de las deudas espirituales, ¿no? Somos liberados. Este es el sentido de la indulgencia. Y por eso la Iglesia nos da algunos gestos que tenemos que realizar. Y vuelvo al principio, cuando Don Giussani dice que si nosotros seguimos las indicaciones pedagógicas de la Iglesia, se produce en nosotros un efecto de conversión y de crecimiento mucho mayor que si fuéramos por nuestras propias cuentas. Y estos gestos son la peregrinación, son la confesión sacramental como punto ineludible de un camino de conversión, es ir a los templos o los lugares de gracia y rezar por el Santo Padre, ¿no? Estos son los gestos pequeños, simples, que la Iglesia nos pide, por supuesto, por el deseo sincero de convertirnos plenamente, ¿no? Pero así poder experimentar la sobreabundancia de la misericordia de Dios. Y como dimensión social del jubileo, como dimensión comunitaria, la dimensión social del jubileo, el Papa toma los signos de los tiempos y nos dice hay que transformarlos en signos de esperanza. De esto también va a estar acá en el... Pero es todo un compromiso entonces de nuestra parte, ¿no? Fundamentalmente en las obras de misericordia. Este es un año especial para practicar las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al que está de paso, etcétera, ¿no? Pero el Papa agrega la paz, ser instrumentos de paz, la vida frente al decaimiento del deseo de perpetuar la especie, los presos, los enfermos, etc. Es decir, a vivir las obras de misericordia y ser nosotros instrumentos de misericordia. Bueno, yo dejo acá
se va a ir, sino muy largo. Pero quiero decir esto. Se nos ofrece una gran oportunidad. Está en nosotros aprovecharla. No dejemos pasar este año porque no puede ser que no haya otro, ¿no? Entonces no aprovechemos la oportunidad. Seamos atentos a lo que la Iglesia nos dice, que sigamos buenamente las indicaciones, que será una experiencia de la misericordia del Señor extraordinaria, y a poner siempre nuestra confianza en Él. Termino con la frase de Isaías frente a tantas dificultades que tenemos y para que siempre en nosotros esté la esperanza. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Sobre lo que es la esperanza. Me parece que en este texto también se refleja lo que él mismo estaba pasando, ¿no? Ustedes saben que la conversión de él fue tan radical, escuchando un oficio en Notre Dame, se apoya en una columna y escucha el oficio religioso, y en ese mismo instante creí para siempre. Y fue tan radical su conversión que dice: Dios me encontró así, no tuvo que renunciar a nada, era socialista, militante, vivía de eso, de la edición y redacción de un periódico socialista, pero cuando él empieza a contar lo que le había pasado, cae también en descrédito de sus convicciones socialistas. Entonces empieza también un problema económico para él, y después finalmente él va a la guerra y muere en la guerra, ¿no? Pero él mismo tenía esta pregunta de qué es la esperanza. ¿Ustedes se preguntaron qué es la esperanza para ustedes? ¿Cómo la viven? La tesis de él era simple, muy simple. Él decía: ¿cómo es posible que dentro de la rutina de la vida, hoy es domingo, yo ya sé lo que tengo que hacer el lunes, a la hora que me tengo que levantar, el horario que tengo que cumplir? Yo no pienso que va a surgir la esperanza, que va a haber algo nuevo en el mañana, si yo ya sé lo que tengo que hacer mañana, dentro de un mes o dentro de varios años. ¿Dónde está la esperanza? Que para él era misterioso. Entonces él recurre al catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes saben que durante varios años se redactaron distintos catecismos, incluso algunas congregaciones tenían el propio catecismo, que era cómo anunciar las verdades fundamentales de la Iglesia, hasta 1992, que Juan Pablo II redacta el catecismo, que es el que disponemos todos en nuestras casas y que podemos consultar. Mucho antes de él, entonces, también consulta qué dice el catecismo y dice: la esperanza es una virtud teologal, es un don. Entonces él dice: wow, es un don, es algo que nos viene dado. Entonces es simple, dice él. No tengo que hacer una introspección para ver dónde dentro mío están las fuerzas de la esperanza. No, basta venirla, porque la esperanza remite a Dios. La esperanza es una relación con Dios. Entonces, siguiendo este hilo de que la esperanza está en Dios, va a decir: la esperanza es una oración que llega al corazón mismo de Dios. La imagen que puse acá, y ahora sí me puedo parar, que no puedo dar ahí sentar, me parece que. Bueno, lo que escuchan así. Bueno, lo que ahora yo sí les voy a pedir es que hagamos un trabajo, y en este sentido comparto una idea de Gilles Deleuze, que tiene varios escritos sobre el arte, y él dice que el arte, comparto con él, después hay otras cosas que no, pero en esto quiero pedirles que pongamos la misma atención. Gilles Deleuze dice: la obra de arte es una máquina de guerra. Y en este sentido, no porque él hiciera alguna apología de la violencia, sino porque efectivamente la máquina en su continuo movimiento, en su dinámica, siempre produce algo. Y de guerra, ¿por qué? Porque cuando miro, uno tiende a decir: esto ya lo conozco, esto ya lo vi, esto más o menos significa esto, y no.
en la estructura de una obra hay siempre un mensaje que tiene que interpelarnos, que tiene que modificarnos algo de lo que nosotros pensamos al respecto. Por eso puse como primera obra. Yo le mostré a un montón de gente cuando estaba haciendo la presentación, pero solamente el padre Quique me dijo, che, pero esto es la esperanza. Y él se dio cuenta enseguida que la esperanza que está sobre el mundo tiene los ojos tapados. Y habíamos dicho que la esperanza, y vamos a ver después en la iconografía y en la evolución de la iconografía de la esperanza, que la esperanza está siempre mirando al cielo, porque es siempre la relación con Dios, el pedido con Dios. Acá tiene los ojos vendados. Y encima, ni siquiera está con las manos juntas, porque siempre las van a representar, o indicando hacia el cielo, o rezando, que era la idea de la esperanza, sino que acá está con una lira que tiene todas las cuerdas rotas, que tiene solamente una única cuerda que tiene arrimada a su oído y es la que está escuchando. El arte es algo tan dinámico, como decían ayer, de la educación, ¿no? Es algo que está en movimiento, que se nutre, que todo el tiempo está tomando del pasado y mirando hacia el futuro y proponiendo para el futuro, pero sin olvidar las raíces de donde viene. Esta imagen que ustedes ven acá de esta mujer casi indefensa, tendida, tiene su correlato en la obra de Miguel Ángel que se llama La Noche, que está en la iglesia de San Lorenzo en Roma. Es exactamente la misma postura. Watts la pinta así sobre este mundo. Fíjense ustedes los tonos, él es simbolista. El simbolismo va a aparecer después como contraposición al realismo y se va a preguntar por la situación del mundo. ¿Qué le falta a esta obra? ¿Qué le ven ustedes? Le falta oxígeno. El mundo está atascado ahí en los límites de la obra. Por sobre encima de ella tampoco parece que hay mucho más. Y acá lo podemos ver muy bien, pero voy a tratar de indicarle, si no se complota la tecnología. Bueno, más o menos de esta altura, para mirar ustedes, hay una única estrella, que es una luz lejana, lejana, lejana. Pero después la iluminación del cuadro, que ustedes ven que está en la parte central, es exactamente donde el espectador se pararía para mirar. O sea, que lo que estamos viendo de la esperanza no es ni más ni menos que el reflejo que tenemos nosotros respecto de la obra. ¿Y dónde está sentada esta esperanza? Esta esperanza está sentada en un mundo que tiene colores terrosos, rojizos, en contraposición con los azules, que son más fríos, más oscuros. Hay una alternancia en el color, una contraposición en el color, y está diciendo que este mundo donde estamos sentados está lleno de guerra, de migrantes, de hambre, de necesidades. Esta es la esperanza. No sé qué tipo de esperanza tenemos, pero esto es lo que está diciendo Watts. Esta obra tiene una historia muy particular porque Watts había prometido que de cada obra que él pintara iba a donar una al Museo de Londres de cada una de sus obras, ¿no? Esta obra particularmente, cuando la vio Roosevelt, llevó una copia a los Estados Unidos y tiene una historia. Ahora esto es la parte del chisme del arte. En un determinado momento, Obama, en un servicio religioso, el pastor habla de esta obra. Entonces él queda muy impactado porque el pastor en ese momento le dice o titula su introducción como la persistencia de la esperanza. La persistencia de la esperanza. Después toda su campaña Obama la va a basar justamente en esto, en la persistencia de la esperanza. Ustedes se habrán dado cuenta, habrán estudiado que estas promesas del progreso indefinido habían caído estrepitosamente. Entonces, ¿en qué uno centra su esperanza? Evidentemente, ya no más en esta promesa de la relación con Dios, sino que a partir del siglo XVIII la promesa va a estar fundada, o la esperanza va a estar fundada solamente en el progreso y en la razón, y en las ideas de libertad que el hombre cree que por sí solo puede conseguir. Bueno, dicho esto,
¿Por qué entonces dije esto? Así, porque cuando me pidieron para que mostrara algunas obras sobre la esperanza, dije, bueno, trabajemos la bula a ver qué es lo que está diciendo el Papa, qué nos está pidiendo. En la bula el Papa nos está pidiendo, primero que nada, un encuentro personal con Cristo, fuente de toda esperanza. Chao. Y la segunda cosa, ¿para qué? Para que podamos hablar de la esperanza, pero no en términos de optimismo en la ciencia o en la racionalidad o en la libertad, sino en términos teológicos, en el término en que hemos recibido este don. Dice en la bula, voy a cambiar, ahí está. En la bula dice que Pablo no había fundado la iglesia de Roma, pero que él sentía una necesidad imperiosa de ir a transmitir esto que le pasó en su vida, ¿no? Imagínense Pablo en Roma, capital del imperio que era tan extenso que el mar Mediterráneo lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Cualquier semejanza con la realidad de hoy, que el Golfo de México pasó a llamarse Golfo de América. Pero fíjense ustedes la importancia que tenía que ir a este hombre, a este lugar. Entonces, la esperanza, ¿por qué el Papa habla de estar anclado en la esperanza, que es uno de los signos y un símbolo primitivo de la iglesia, del paleocristiano, cuando todavía estaba prohibida la religión en el imperio y eran perseguidos, y entonces era algo que hacían como distintivo para encontrarse los que tenían esta misma fe? Después hay 4 epígrafes principales de la bula, que son palabras de esperanza, camino de esperanza, signos de esperanza y los llamamientos de la esperanza. No sé si vamos a llegar a todo hoy, voy a acá, en Horacio me va a decir cuándo me tengo que ir, entonces voy a llegar a donde pueda, pero les prometo que durante el año en otro momento nos vamos a seguir encontrando para hablar de cada una de estas pinturas, porque en realidad poder observarlas lleva un poquito de tiempo. Poder relatarlas también. Esto que tenemos acá es un ícono, los íconos surgieron ya con la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo en la tradición del pueblo judío cambia esta idea que tenían de que no podían representar el infinito era Dios, no lo podían representar. Entre los cristianos, con el nacimiento, con la encarnación de Dios, cambia radicalmente esta concepción. Los íconos, en realidad, no se pintan, los íconos se escriben porque son una oración. Entonces yo les invito a que con este sentido de oración que tienen los íconos, vayamos a mirar esto que está acá, que es el bautismo de Cristo. En el centro aparece Jesús. Está en el río Jordán. El río Jordán atraviesa la Palestina como signo también del acercamiento de Dios a los hombres. Tenemos por un lado de la izquierda a Juan, que lo estaba bautizando. No sé si alcanzan a ver ustedes, pero les muestro acá a ver si puedo, que en el río Jordán se ven los peces. En esta parte aparecen los ángeles. Esta es la parte que representa el cielo que se acerca a este nuevo Adán, que es Cristo. Juan el Bautista acá se ve verde, la foto no está buena, en realidad la ropa es marrón y en cierto sentido esa capa marrón que tiene representa al hombre viejo. Está el árbol, no sé si ustedes alcanzan a ver, acá está el árbol, un arbolito, ahí, que va a significar el árbol después de la vida, pero también el árbol de la pasión, el madero con que se hace la cruz, ¿no? Entonces, en este pequeño ícono se reconoce la gracia que se recibe en el bautismo, donde se juntan el cielo y la tierra, donde Dios nos provee, no sé si alcanzan a ver la paloma, alcanzan a ver ahí, sí. Ahí está la paloma de
desciende el Espíritu Santo, en otros casos es la voz o el susurro, decía la tradición, de Dios diciendo: este es mi Hijo muy amado. Esta es la promesa, este es el inicio del diálogo de Dios con el hombre. Ayer hablábamos tantísimo del diálogo necesario. Me acordaba de Pablo VI en su primera encíclica, Ecclesiam Sua. Él dice que Dios inició el diálogo con el hombre, enviándonos su palabra. Entonces, si uno lee después la encíclica, se da cuenta de cuáles son las características del diálogo. Ya en esa época él llamaba a los hombres, a nosotros, a dialogar entre nosotros, con el mundo y con la cultura. Vamos para acá. Bueno, dijimos lo que fue el padre, así que más que suficiente lo que él dijo. Yo quería entonces contarles ahora de cuáles son las representaciones de la esperanza y cómo son estas virtudes. No es que en esa época no se conocieran sobre las virtudes, de hecho los filósofos de la época, de la cultura clásica, no tenían la representación social que tenemos hoy nosotros en lo que son los filósofos. Los filósofos en esa época eran aquellos que ayudaban a una persona a vivir bien, a ser hombres de provecho, a ser buenos hombres. Eran en ese sentido como consejeros de cuáles eran las condiciones que tenía que ser un hombre para llegar a la plenitud de ser hombre. No sé si ustedes se acuerdan de la mitología, ya Sócrates, Platón, Aristóteles hablaban de las virtudes, ¿no? Y ellos habían propuesto cuál era el camino para llegar a ser un buen hombre. Pero en la mitología, lo que subyace en la mitología, es que en un recipiente se le había entregado, ahora sí el nombre, se le había entregado a Pandora, Zeus manda de regalo porque se había casado con Prometeo, que le había dado el fuego a los hombres. Le manda de regalo una caja, pero en la tradición más antigua dice que era una ánfora, y le dijo que no podía abrirla, que no tenía que mirar el interior de lo que había ahí. Pandora, mujer curiosa, versión de la historia, no puede resistir la tentación de ver que había dentro, destapa el ánfora y salen todos los males del mundo. Dice que el primer mal que salió era una nube de mosquitos que le pican al hombre. Entonces, el primer dolor del hombre es la picadura del mosquito. Y los que trabajan en medicina, con curiosidad, cuando ustedes habrán ido a ponerse una inyección, una vacuna, dicen: no te va a doler, es como la pinchadura de un mosquito. Y sin embargo, la pinchadura del mosquito fue el primer dolor que recibió el hombre. Cuando salen todas las pestes, etcétera, etcétera, sacude la ánfora y lo último que sale es la esperanza. Por eso también tenemos un dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Dicho esto de la representación, y ahora vamos a ver distintas representaciones. Esta primera representación, bueno, pasar las primeras representaciones de los signos cristianos, que es impresionante porque ustedes vieron, se acuerdan, tienen en mente el icono, ¿no? Parecían como figuras muy elementales, y es verdad, porque en cada obra de arte también nos cuentan el trasfondo de cómo se percibía el hombre, de qué estaba en el hombre, cómo se pensaba el contexto y cómo se pensaba el mundo. Para los primeros cristianos y sus representaciones, y lo vamos a ver también en el ancla, la imagen es un signo de algo que está detrás que es mucho más importante. Entonces lo que ellos van a pensar es: no te distraigas, lo importante no está en la forma en que se representa, sino en lo que eso significa. Entonces, para los primeros cristianos y sus representaciones, y que lo vamos a ver en el románico y en el gótico, lo más importante es que el mundo es algo pasajero. Entonces, la representación
de la figura humana se vuelve planimétrica, bidimensional. Y el espacio también, porque no es importante, porque lo importante está basado en el teocentrismo, en la trascendencia y en la fe. Pero no pasó mucho de que la representación, y en Roma, y lo veían, y lo habían visto, era otra, porque era otra la mentalidad del pueblo romano, ¿no? Entonces las esculturas que se hacían eran monumentales, tenían un canon para representar el ideal de la belleza, de la figura humana. Uno dice, pero ¿cómo se olvidaron de todo lo que pasó? ¿No vieron lo anterior? No, había una decisión, porque en este momento lo más importante era Dios. El hombre vivía en Dios. El mundo era algo absolutamente transitorio. Entonces tenían muy en claro que arriba, abajo, delante, atrás estaba Dios. Dios único. Dios que ocupaba todo el espacio, y entonces no era importante representar el mundo era solamente un tránsito necesario. Esta era la forma en que se van a representar. Pasado el gótico, iniciado el Renacimiento, donde ya se empiezan a traducir y se hacen más conocidas todas las obras de la cultura clásica, la representación vuelve a ser volumétrica. Acá puse tres cosas un poco diferentes, ¿no? Las virtudes cardinales y teologales de Rafael Sanz, que son representados en las figuras vaticanas, y ahí ustedes van a ver que él representa las virtudes teologales como pequeños angelitos que están alrededor de las virtudes cardinales, ¿no? Entonces está la fortaleza, que es la que tiene las ramas del roble, la prudencia, que tiene dos caras, porque es examinando el pasado y el presente para ver qué va a futuro. La templanza, que tiene las riendas, y los que están rodeando son los angelitos, ¿no? Entonces, la esperanza es la que siempre señala al cielo, la fe es la que empuña la antorcha, y la caridad es la que sacude las bellotas para repartir como comida. La esperanza de Piero Benchi era compañero de trabajo de su hermano Antonio, pero también de Sandro Botticelli. Entonces, estas estaban en un friso muy largo, ¿no? Bastante grande, donde están representadas todas las virtudes. Pero ustedes ven acá que se recupera el volumen de la figura humana y también el entorno, también se pinta el entorno. ¿Por qué? Porque acá ya empieza a haber un cambio de la mentalidad, se vuelve antropocentrista, o sea, la medida de las cosas empiezan a ser de nuevo el hombre, hay una racionalidad, entonces hay que representar lo más verosímil posible a lo que es el hombre y en la realidad, y por supuesto todo el entorno. La última obra que puse se llama Esperanza, de Gustav Klimt, está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y él pinta a una mujer embarazada, la esperanza representada como una mujer embarazada, y lo puse a propósito también porque el Papa, en uno de los pedidos que hice, habla de alentar la comunicación de la vida como fecundidad de la relación de las personas. Y entonces él pone esta mujer embarazada, que en la historia del arte muy pocas veces se representan las mujeres embarazadas, sí se representan las mujeres, sí se representan los niños, pero muy pocas veces la comunicación de la vida y la esperanza centrada en la reproducción humana. No sé si alcanzan a ver, lo voy a mostrar acá. Acá aparece una calavera, y esto es también una vuelta al barroco, se llama momento mori, para decir que todos absolutamente estamos llamados a morirnos, ¿no? Entonces también coloca en la parte de abajo mujeres con la cabeza inclinada, con las manos en oración, pidiendo y rezando por esta esperanza del hombre. Gustav Klimt tiene en su trabajo muy presente el trabajo que se hacían con los íconos, y utiliza el pan de oro. Durante
durante la Segunda Guerra Mundial y la aparición de los nazis, su obra fue considerada degenerada, mucha de su obra desapareció. A él lo perseguían no porque él fuera judío, pero sí porque sus modelos fueron mujeres judías. Creo que hay una película bastante interesante de una mujer en Estados Unidos que reclama en herencia una obra que había pintado de una tía o abuela que era la modelo de mi casa. Le gustaban mucho las mujeres, tenía muchas modelos, las modelos, muchas de ellas eran judías. Por eso desaparece después su obra. Bueno, esto en la bula aparece un poco más adelante, pero habla del ancla, ¿no? El ancla como representación de la esperanza. Y era un signo que tenían los cristianos, sobre todo en las catacumbas. Imagínense ustedes que los cristianos empiezan a hacer enterramientos. Hasta ese momento los enterramientos no eran muy frecuentes. Generalmente lo que se hacía era quemar los cuerpos. Existían algunos enterramientos, pero no era lo usual. En ese momento, los cristianos, como hablan de la resurrección del cuerpo y del alma, entonces no se desprenden del cuerpo y empiezan a hacer enterramientos, sobre todo en las catacumbas. Existen catacumbas desde Antioquía hasta España, alrededor de 117.000 kilómetros que están todos, que existen catacumbas, y alrededor de 114.000 enterramientos que se encontraron hasta ahora. Esas representaciones primeras, pero también dicen del evangelista Lucas, que había hecho un retrato de la Virgen, van a tomar prestar las imágenes que tenían a su alrededor en el Imperio Romano, ¿no? Por eso va a aparecer una de las primeras representaciones también de Jesús como el moscofro, que es este joven romano de pelo enrumadito, sin barba, con las sandalias y el morral y las orejas. Y también van a aparecer como filósofos sentados desplegando el papiro, leyendo y con el callado con el que habitualmente caminaba. Pero el ancla representa la promesa de una vida futura que se mantiene firme y segura como un ancla, además de hacer alusión a la cruz. Cuando aparecía el ancla con los peces hacían referencia a Cristo. Era lo que significaba la estabilidad y la seguridad, porque el ancla proporciona firmeza para que no se desplace el barco en medio de las tormentas, lo que se traduce en la vida del creyente como una estabilidad en su vida, ¿no? La conexión con lo eterno, la fidelidad de la promesa de Dios, y es la alegoría de la salvación. Decime, Horacio, ¿cómo vamos? Entonces me voy. Otro de los textos que puse en diálogo con la bula. Usa bien el micrófono. Perdón. Otro de los textos que puse en diálogo con esta bula del Papa Francisco es un texto de Julián Carrón que publicó justo después de la pandemia, que se llama ¿Hay esperanza? Y él en este texto, está brutalmente simplificado, dice que nosotros tenemos como una tentación de ignorar de lo que pasa en el mundo, como que no hay una lectura del mundo, nos circunscribimos a nuestro metro cuadrado, que otros en cambio tienen este reconocimiento de los sentimientos y el miedo y la vulnerabilidad que produjo, no sé si ustedes se acuerdan de la pandemia. Ahora ya todos nos olvidamos, parece que nunca hubo una pandemia en nuestra vida, pero no sé si recuerdan que al inicio hubieron muchos discursos que la pandemia nos iba a hacer mejores, que íbamos a cambiar, que íbamos a salir a una sociedad absolutamente distinta. Pero, ojo, nadie cambia por el miedo, lo que nos cambia es un amor. Bueno, entonces lo que puse acá para dialogar con todo esto que nos representa a lo mejor en el futuro es una obra de David Alfaro Siqueiro, que formó parte del movimiento muralista. Este no es un mural. Él decía que él, con otros, Orozco y decían que el arte debía salir a las calles y empiezan a pintar en las paredes. Son mexicanos, Diego Rivera, pero fíjense ustedes qué llamativo esto, ¿no? Esto también ocupa todo el espacio, hay un escorzo muy grande, las manos se nos tienen hacia
Entonces, pareciera que el hombre necesita, va adelante, reconoce que necesita algo, tiene las manos en forma de pedido, extendidas, abiertas, pero sin ninguna reflexión. No sabemos qué necesitamos, no sabemos qué queremos. Voy. Existen distintos autores actuales que nos preguntan qué realidad, cómo miramos el mundo. Acá ya el arte rompió el uso de los materiales primeros que se consideraban clásicos. Acá está la incorporación de la tecnología. Esto está hecho dentro de una sala del museo. Eliasson lo que nos propone en las distintas instalaciones que él realiza es justamente esto, poder darnos cuenta del mundo que nos rodea. Nosotros sobre todo en la ciudad, donde todo está construido por el hombre, perdemos la dimensión del mundo y del orden de la naturaleza. Él lo que dice entonces, o lo que cuestiona, es qué realidad, cómo miramos el mundo. Y bueno, sigo rápido para entre las palabras de esperanza, la imprevisibilidad que tiene el mañana para cada uno de nosotros y los distintos sentimientos que nos van abordando con el discurrir de la vida, el Papa Francisco dice, bueno, pero fíjense de San José. San José es el protector de la Iglesia, y lo que yo puse acá como palabras de esperanza, dice el Papa, es creer, esperar y amar. Esta partecita es del portal de la esperanza, de la fachada de la Natividad de la Sagrada Familia, que ahora para que se den una idea, voy a tratar de que la vean acá. Este es el portal de la esperanza. Este es el portal de la esperanza, que tiene en total 117 metros de altura y básico. La parte de arriba es la peña de la montaña de Montserrat. Un poquito más abajo está la barca de la iglesia dirigida por San José, que tiene una inscripción que dice "Sálvanos". Abajo están los desposorios de la Virgen María y de José. Después está el niño Jesús y José mirándose. El niño Jesús le da una paloma herida para decir que él también necesita de la protección de su papá. Los que están mirando los padres de la Virgen María, Joaquín y Santa Ana, y después muestra escenas de la huida a Egipto y de la matanza de los inocentes. Esto significa mucho. Si uno mira este portal de la Natividad, es verdaderamente la explosión de la creación, ¿no? Esto da al este, y entonces lo que Gaudí, esta parte la hizo él estaba vivo todavía, y se hizo cargo en el 83 de la construcción del templo, y durante 45 años fue el que siguió haciendo la construcción. Se murió atropellado en un tranvía, y ahí tuvo que seguir la construcción de otra manera. Pero él lo que pensaba en el tratamiento de la piedra, está hecho todo en piedra, es, digamos, neogótica, porque ya no era el tiempo de la construcción de las basílicas, en piedra, y se traen piedras de Francia, de Inglaterra y de España, y se elige por el color, y tienen trabajos en 3 tipos de texturas diferentes que son bastante complejas. ¿Para qué? Para dar una estructura a toda esta obra. Esto que parece así como simple, si uno lo ve, también tiene mucho del Art Nouveau, de esa época de Gaudí, y entonces tiene una serie de elementos que están inspirados en esto de la huida a Egipto. Entonces toda la vegetación, la flora, la fauna del río Nilo. Entonces al final de una de las columnas, no sé si ustedes se acuerdan, que son más viejos como yo, se acordarán que cuando estudiábamos el descubrimiento de América, que estudiábamos de Cristóbal Colón, decían que una de las teorías terraplanistas, que están también ahora, que ya volvieron, es que la tierra plana estaba asentada sobre 4 grandes elefantes que a su vez estaban apoyados en 4 tortugas marinas. Entonces la tortuga marina es lo que está
a la base de esta columna que vemos acá, que es una palmera en realidad, para decir, tiene toda una simbología, ¿no? Tendríamos que estar como todo un día hablando más de toda la simbología que tiene esta obra, pero para decir que esa es la estabilidad, lo que no cambia, lo que sostiene la iglesia, es también un símbolo de la estabilidad de la iglesia y de la esperanza, que es lo que también decimos que después. Bueno, voy a pasar así, ya, le voy a mostrar nada más. Habla entonces de la guerra, habla del bien común. De la guerra puse lo de Picasso, otro día lo charlamos. Del bien común puse dos imágenes, una que es de el Viejo y es la caída de Ícaro, y ustedes dirán, pero ¿y dónde está Ícaro? Bueno, está acá, se ven ahí sus patitas, le está cayendo al mar, mientras uno sigue pescando, el otro sigue cuidando las ovejas, el otro sigue cultivando. A diferencia de Marc Chagall, que creció en una aldea, él dice, se cae Ícaro, sí, se cae Ícaro y sale toda la aldea a recibir y a ver qué pasa. En una de las signos de esperanza puse el hombre que camina, y si bien es cierto que la obra tenemos acá, de Alberto Giacometti, es el hombre caminando, él estaba durante la posguerra, el existencialismo y pensando, pero ¿qué es lo que define al hombre? ¿Qué es lo que no podemos erradicar del hombre? Y entonces él piensa, él hacía muchísimos bocetos, muchísimos dibujos y dice los ojos y los pies los tenemos mirando hacia adelante y en coordinación. Entonces no queda más que caminar. ¿Por qué puse todas estas cosas? Justamente por todo lo que nombraba Martín hoy y que dice la bula, los signos de los tiempos, es aquello que debemos mirar, no para escandalizarnos, no para decir que el mal venció, sino para saber qué podemos hacer, cómo podemos mirar con esperanza el trabajo, la enfermedad, las grietas. Esta es una obra actual en la Tate Modern de Londres, donde el artista abrió una grieta en el piso. Existen otros caminos. Ayer hablábamos del bien común. ¿Qué es el bien común? Existe entonces esta preocupación cuando empezaron a surgir las ciudades, de que las ciudades no podían estar pensadas solamente desde el punto de vista arquitectónico, de cómo iban a desarrollarse el urbanismo, sino también centradas en el bien común, centradas en las virtudes. Este está en el Palacio Comunal de Siena y habla que las virtudes son las que tienen que guiar los destinos de la ciudad y que el bien común no puede estar supeditado a ningún interés particular. Por último puse, porque ya brota la esperanza en este nexo con Dios, con que el bien común esté centrado en esta esperanza que está en Dios. Quisiera que esta obra es de Luis Felipe Noé, es del 63, es la cultura total. Esto es como el final de la cultura también en el arte de una forma de representación. Fíjense ustedes que él en esta introducción de la esperanza lo que pone es el caos, y saliendo de la obra principal, del marco principal como panfleto, pone otros bastidores que tienen la más diversa cantidad de eslóganes del orden religioso, político, social. Dice, vivimos en un caos, es como la nueva Babel, decía Luis Felipe Noé. Esta obra es del 63. Y no pasa por alto tampoco un escritor argentino, que me parece en el caos, en la confusión, en la crispación, donde podemos encontrar. La esperanza no marcha sola, no marcha sola. Para haber recibido la esperanza, para esperar, hija mía, se necesita ser feliz de verdad. Se necesita
haber obtenido. No haber obtenido. Se necesita haber recibido una gran gracia.